Estamos convencidos que cada persona es única y especial. Y dentro de cada persona está un pensamiento o está nuestro cerebro. Y ahí están todos nuestros recuerdos. Está toda nuestra base de datos de lo que somos, de nuestros fracasos, de nuestras victorias, de nuestras lágrimas, del dolor. Pero también están esos recuerdos maravillosos que nos han hecho lo que somos. Ese recuerdo que nos ha impulsado a seguir adelante. Y esta dinámica consiste en eso, que te voy a pedir que cierres los ojos, respiras profundo y vamos a buscar ese recuerdo que está dentro de tu mente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un capítulo más de Renacer Podcast. Hoy tenemos un tema muy interesante porque nos queremos poner detrás de esas grandes personas que nos han dado vida. Nos han dado consejos, a veces nos cuesta trabajo entenderlos. Y el tema que nos traemos es en las pupilas de papá, detrás de esos ojos maravillosos. Y hoy estamos con mi querido amigo, mi querido hermano Helio de Hoyos. Helio, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por darte el tiempo, porque a veces el hacer el espacio es tan importante como el que ya estemos aquí sentados platicando. Hombre, muchas gracias a ti por invitarme a tu programa y pues encantado de estar acá, compartir un poquito con las personas, las experiencias de vida que uno va pasando y pues aquí estamos, gracias. Oye, Celio, platícame, en las pupilas de papá, ¿quién eres para que la gente, yo sé que en tu mundo industrial, en el mundo empresarial que te manejas, te conocen nacionalmente, te conocen internacionalmente, has viajado por prácticamente todo el continente. Y hoy en este espacio hay mucha gente que nos está conociendo, incluso a mí también. Háblanos un poquito de ti. Sí, mira, como te comenté, mi nombre completo es Helio Ariel de Hoyos Ochoa. Soy, digamos, Helio II, mi hijo es Helio III también. Mi padre, pues, me puso así y con este nombre, porque todo el mundo me dice, ¿tu papá era químico? ¿O qué se dedicaba? ¿Por qué te pusieron Helio como el elemento químico, no? Entonces, pero su papá siempre me decía, mira, tu nombre, Helio Ariel, es un nombre griego que quiere decir obsequio al sol o reconocimiento al sol. Helio quiere decir sol y Ariel quiere decir reconocimiento, ¿no? Entonces, siempre tú siéntete orgulloso de tu nombre, o sea, no te hagas menos cuando tus amigos a lo mejor te quieren bromear contigo, pero pues es pasajero, ¿no? Es parte de tu crecimiento, me decía, ¿no? Nací en una familia, pues que éramos 3 hermanos, yo soy el mayor, después mi hermana Margarita y mi hermano Víctor. Con mis papás pues vivimos ahí en la colonia, ahí en el poniente, allá para la colonia Valle Morelos. Valle Morelos, ahí vivimos muchos años. Bueno, primero pues mis papás se conocieron en Saltillo, ellos son de Coahuila. Papá es de la ciudad de Sabinos, Coahuila. Se va a estudiar al tecnológico de Saltillo y ahí conoce a mi mamá. Entonces ahí se casan y pues papá al salir de estudiar pues se va a trabajar a diferentes lugares y al final viene aquí a Nuevo León y lo mandan pues a empezar lo que viene siendo las escuelas técnicas que se estaban en ese momento realizando en el área de mecánica automotriz. Entonces él fue, como quien dice, uno de los fundadores de las escuelas técnicas en Monterrey. Al final él estuvo en una secundaria allá para Guadalupe. No recuerdo exactamente la secundaria, pero sí me llegó a llevar de muy pequeño porque él procuraba mucho eso, siempre llevarme al trabajo. De hecho, hay un relato que decía mamá que él me llevaba en la carriola
al Cebetis donde estaba él dando clases, es el Cebetis 22, donde él solo, o sea, no iba con tu mamá, él te No, llevaba no, en no, la él me carriola. llevaba, o sea, es que me llevaba y pues mamá siempre decía que él estaba muy ansioso, ¿no? De tener un hijo, entonces él inclusive decía, no, hombre, cuando nazca mi hijo, no, hombre, le voy a hacer todo lo que pueda, y a mí me gustaría que sea pescador. Pero Esa era la visión que él tenía al sí, inicio. él me veía ahora sí con sus pupilas como un pescador, ¿no? Pues me enseñó también a pescar, obviamente, pues no desarrollé desafortunadamente la afición por la pesca. Me enseñó, obviamente, pues a andar en el monte, a sobrevivir, ¿verdad? En un momento dado, cómo pescar, cómo preparar los pescados, todo eso, ¿no? Pero pues tú sabes, vivir en la ciudad es a veces, el tiempo Es más te rápido, es más veloz rápido y todo. te vas enfocando más en los temas citadinos, ¿no? Así es. ¿Y cómo recuerdas, ahorita dices que te llevaban carriola, cómo fue la vida con esa persona, esa maravillosa persona que tenía una visión de entregarte todos los conocimientos, de ser pescador, de que fueras pescador? ¿Cómo recuerdas esos momentos de infancia o de que empezaste a crecer? Pues fíjate que tengo unos recuerdos muy bonitos de mi infancia. Por ese aspecto me considero bendecido porque nací en una familia muy bonita. Tanto mi padre, que era la parte de lo que viene siendo pues el dedicarte a el buscar lo que a ti te hace falta, lo que a ti te gusta y dedicarte a eso. Mamá era más de la parte de la disciplina, de que tienes que respetar horarios, te tienes que ser responsable de tus cosas de la escuela y estas cuestiones, ¿no? Y digamos que entre los dos pues formaban un equilibrio muy padre, un equipo muy, muy bueno. Y pues mi papá pues obviamente buscó siempre como de darme todas las diferentes opciones que hay en la vida, ¿no? Y siempre pues por decirme, desde muy chico me trajo en la mecánica automotriz, de ahí despertó mi gusto por la mecánica, el gusto por la lectura, el gusto por la música. La música es algo que lo tengo muy, muy presente porque cuando nos sentábamos a comer los fines de semana, le gustaba poner siempre música, ¿verdad? Música instrumental. Y eso sí, siempre también me ayudó mucho porque pues, escuchaba desde mucho los temas de música de mariachi, música clásica. Y entonces pues eso me empezó a despertar también el gusto por la música, ¿no? Y aparte también, bueno, que ahí en la casa, pues él se trajo un piano, ¿no? Un piano de la familia de él, que lo trajo desde Sabino Escovila, se lo trajo aquí en Monterrey, a la casa. Así fue. ¿Era un piano también que tenía lazos familiares de antes, detrás también? Sí, mira, ese piano me platicaba mi papá que había pasado de varias generaciones, ¿no? Entonces, papá donde vivía, pues era en Sabino Escovila, en un pueblito que se llamaba Pueblo Nuevo, que después investigué, se llama Guadalupe Victoria, le pusieron así el nombre, o quizás ese es el nombre correcto, pero mi papá siempre lo refería como Pueblo Nuevo. Y ahí vivía, ¿no? Entonces se vino una sequía, él me platica que en ese entonces se vino una sequía, para esto mi abuelo falleció, me parece que de alguna enfermedad, algo así, y se queda mi abuela viuda, ¿no? Entonces se queda con seis hijos. Mi abuela era la maestra rural de ahí del ranchito donde ellos vivían, y se tienen que venir a vivir a Sabino Escovila. Entonces se traen el piano, y siempre recuerdo que desde que tengo uso de razón, cuando íbamos a visitar a mi abuela, siempre mi abuela le decía, déjalo que toque el piano. Déjalo, porque es lo primero que pues, te llamaba la atención, el piano muy grande, lo veía en aquel entonces, ¿no? Y me sentaba yo ahí a empezarle a moverle las teclas, ¿no? Y entonces este piano, mi abuela lo tiene que vender por situaciones económicas, y entonces
Pues mi padre cuando ya, obviamente ya él ya está casado, ya habíamos nacido, mi hermana y yo, busca quién lo tiene. O sea, por una situación de la vida, Ajá. venden el piano y luego tu papá, ya hasta cierto punto realizado, busca el piano. Busca quién lo tiene. Oh. Y investiga, lo logra localizar, va creo, con una maestra que lo tenía. Y entonces, pues, accede a regresarlo a quien realmente era. Exactamente, se lo regresa a la familia y pues papá se lo trae. Y yo recuerdo que quizás estaba como en el kinder o por ahí más o menos, y me acuerdo, lo tengo muy presente cuando llegó el camión y van abriendo las puertas y van viendo que van sacando el tremendo piano que estaba en la casa de mi abuelo. ¿Es la imagen que tú tienes? Lo tengo muy presente porque vi unos señores, pues es un piano que está pesadísimo. Era me imagino que de material de una pura madera. Pura madera. Y fíjate que hace poco mi mamá y yo nos dimos a la tarea de buscar restaurarlo, este piano, y pues anduvimos buscando diferentes opciones hasta que dimos con una persona que se especializaba tanto en afinar pianos y restaurar ese tipo de pianos. Cuando lo está él examinando, me dice, ¿sabes? Mira, es tu piano, no sabes, no me vas a creer la fecha de fabricación, dice, porque hasta yo estoy asombrado. Dijo, no, y pues, a ver, dígame, pues, ¿de qué año es? Me dice, es de 1870. ¿Qué? De 1870. Oye, ¿tiene toda una vida? Sí. Entonces, ya me empieza él a platicar más o menos sobre lo del fabricantes de la marca Rosenkrantz y me muestra un sello que viene ahí y que tiene varios insignias. Dice, mira, todas estas insignias que tú ves aquí son los lugares a donde este piano fue llevado a que tocara. Anteriormente, esto se acostumbraba que los llevaban a ciertas, digamos, en Europa, palacios o lugares de este tipo, donde acostumbraba a tener este tipo de instrumentos y les ponían una insignia. O sea, le ponían la marca, estuvo en tal lugar. Ajá. Y lo desmarcaban. Y los marcaban. Y ahí están registrados. ¿Lo marcaban como un mapa o lo marcaban como solamente un registro? Un registro de dónde estuvo. Es algo que muy apenas se alcanza a ver, quizás por el tiempo ya no está muy legible, pero se aprecia ahí en la parte de la tapa. Imagínate qué grandes conciertos. No, sí, la verdad que no pudo haber presenciado, o quién realmente acarició y tocó esas teclas. Lo que recuerdo también de las historias que me contó también mi padre era de que ese piano estaba en la casa de, pues en este caso eran mis bisabuelos, que recuerdo que él decía que él era maquinista y él pues tenía su piano ahí y era la época de la Revolución y decía que llegaban a su casa los villistas. Los villistas. Así es, entonces llegaba ahí a la casa de él y entonces llegaba Villa y pues, los invitaban a comer y les hacían ahí a los generales que llegaban con él y le decían, a ver, le decían unos generales, por favor ponte a tocar el piano, ponte a tocar Jesucita en Chihuahua. Y la persona esta que tocaba, pues parecer solamente era la única canción, la única melodía que sabía tocar, porque decíamos que terminaba y le decía, vuélvala a tocar, muchachito, otra vez. Y se ponía el pobre señor. Entonces, ese piano, pues, es totalmente de madera, es mecánico. Entonces, es muy cansado tocarlo. Entonces, yo me imagino el pobre hombre cuando estaba tocando. Requiere más fuerza para tocar. Requiere más fuerza, más esfuerzo físico, ¿no? Para poderlo hacer que sonara bonito, ¿no? El piano. Oye, Celio, qué maravillosa historia. Sobre todo, quién tuvo la visión inicial para el piano y luego tu papá rescatarlo y luego tú tener esos recuerdos maravillosos con tu madre en restaurarlo, en ponerlo en funcionamiento. O sea, se me hace maravilloso cómo detrás de esas pupilas la visión que tenía era, quiero un hijo pescador. Y luego, pero aparte, mostrarle lo que es el arte, la música. Sí.
Eso se me hace bien, bien increíble. Y obviamente tu madre que fungía, tal vez su labor era más ruda o más de más valores, puedes decirse. De la disciplina en la casa, que obviamente pues fue disciplina general para la vida, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo crece ese niño con esa imagen, esa fuerza? Porque también tu padre aparte innovaba, ¿no? Y hacía sistemas para los autos muy avanzados Sí, para su época. sí, lo que papá también le gustaba mucho era la inventiva, ¿no? De ahora sí, de tanto que le gustaba mucho leer. Pero también lo que decía es, bueno, una cosa bueno es leer y otra cosa es poner en práctica lo que estás estudiando y aprendiendo, ¿no? Entonces, una de las tantas cosas que por ahí me tocó también ayudarle fue cuando allá en 1987, 88, se puso a crear una forma de poder sacarle corriente de 110 para la energía de las casas del carro. O sea, él ya tenía la visión de un carro que ni siquiera tenía un 110, No, poderlo convertir a 110. A 110. Entonces él tenía la idea de que, bueno, si cuando andas en el campo no tengas que andar prendiendo fogatas a través del carro, sacar una línea que te conectes y que ahí tengas un enchufe y de ahí puedas conectar pues que en dado caso tu licuadora, que conectar lámparas. Qué increíble, ¿no? Entonces, en aquella época eso pues, estaba muy revolucionado. Ahorita quizás a lo mejor ya cualquier ya carro... es común, puede ser. Es común, exactamente. Pero sí tenía ideas y pensamientos muy avanzados para la época en la que estábamos y quizás también, la verdad, no lo comprendíamos, no lo supimos apreciar en ese momento, la verdad, porque su filosofía, su forma de vivir, que siempre fue al máximo, de estas cuestiones de que enfócate en lo que estás, en el momento, vaya, que ahorita tantas cosas se hablan ahorita en el presente, ¿verdad? Entonces, pues, haz de cuenta que me hacen recordarlo más y me hacen decir, Chihuahua, que me faltó conocerlo un poco más a mi padre, pero pues creo yo que son los tratados que nosotros ya traemos trazados en la vida, ¿no? Que dicen hasta aquí, tú hasta aquí vas a tener a tu padre, porque esto es lo que de aquí en adelante tú tienes que vivir solo, ¿no? En base a lo que tú lograste aprender, ¿no? Fíjate, detrás de esas pupilas tal vez haya personas o jóvenes que no tengan esa figura paterna. Exacto. Pero está el padre biológico, pero están también los padres espirituales, que puede ser un tío, puede ser un vecino, el dueño de la tienda, el que te regala el pan cuando no tienes que comer, que vas a la tienda. Sí. Fíjate que ahí en la colonia, en la cuadra precisamente donde estábamos, vivíamos con mis papás, teníamos unos vecinos que ellos eran de Nicaragua. Y entonces, de repente un día yo empecé a ver a un muchacho que no hablaba como nosotros, tenía un acento diferente. Yo decía, oye, te hablaba, ¿por qué hablas así, con voz? Y con estas cuestiones como hablan en Sudamérica. Estabas más jovencito, estás jovencito. Yo tenía en aquel entonces unos 12 años y él tendría unos 14 quizás. Entonces, pues ya después me empecé a ser amigo de él, luego fue a la casa y empezó ya conoció a mi papá, conoció a mi mamá y pues empezamos a platicar y nos dijo que él pues venía de Nicaragua en aquel entonces porque lo mandó su familia a vivir a México por las cuestiones que había en aquel entonces en el país de Nicaragua, ¿no? El tema de guerra, no recuerdo exactamente, y lo mandan para acá, ¿verdad? A vivir acá a México con sus tíos, ¿verdad? Entonces, todo el tiempo que estuvo él conviviendo con nosotros, con mi familia también, papá le tomó mucho afecto y él también le tomó mucho afecto a mi papá. Y siempre también cuando él se ponía a crear algo, siempre estaba él con mi papá y a tal grado que él y convivía mucho con mi papá.
y pues, comía ahí también con nosotros, también cenaba, y se recuerda mucho a mi mamá porque mi mamá siempre se caracterizaba porque le gustaba mucho hacer tortillas de harina y siempre a él le gustaba mucho, ¿no? Él se llama Dan Alton. Dan Alton. Sí, le mando un saludo si nos está por ahí viendo. Llegaba a un entorno familiar. Sí, la verdad que se hizo una hermandad muy padre, y pues a tal grado que cuando falleció papá, pues se da cuenta que como si fuera también su hijo, ¿no? Y él pues me confesó, dijo, pues, es que tu papá, Chihuahua, yo también lo veía como a mi papá, o sea, porque él lo orientó mucho, estudió en el Cebetis donde él daba clase, le dio clase también a él, y él se dedica también a la parte de lo que es el área de trabajar en un laboratorio diésel. Y él se dedica a eso, ¿verdad? Le ha ido muy bien. O sea, detrás de esas pupilas también volteaba a ver a otros jóvenes, en este caso a un joven, muy jovencito, que si nos ponemos detrás en los zapatos de él, venía de otro país, solo, que tenía problemas internos fuertes, y luego llega a Monterrey, y luego llega a donde están solo. Y ahí es donde curiosamente nace lo que te comento, porque muchos tal vez ahorita que nos están viendo dicen, es que pues tal vez yo no tengo el padre que yo quiero, bueno, tienes el padre que a lo mejor sí. Dios, ahora sí que a lo mejor tu padre solamente es el mensajero para que tú nazcas, naciste por medio de él, pero te pone alrededor tuyo esas personas maravillosas que detrás de esos ojos, detrás de esas pupilas, de esa visión, hacen que renazcas. Sí, fíjate que también, pues papá era mucho de siempre buscaba ayudar a las personas, fue algo que también de cierta manera nos enseñó a nosotros siempre estar ayudándole a las personas, ¿verdad? Y pues también en donde él trabajó, ayudó también a una persona que pues me platicaba que él era jardinero. Siempre se acercaba con mi padre y lo orientaba sobre cómo le podía hacer para poder sobresalir. Estudió después su primaria, su preparatoria, estudió ahí mismo, hasta el grado que ese señor me dio clase también a mí, y eso fue exalumno de papá, y ese señor también cuando falleció papá, él no alcanzó a llegar al sepelio, y llega al siguiente día. Y me sorprendió mucho algo, Armando. Fíjate que llegó, se sienta ahí, saluda a mamá y todo, y nosotros también. Yo, solamente el señor roto en llanto, y se sienta y venía con su hijo más pequeño. Y me dice, no, hombre, lo que pasa es que no puedo creer la pérdida de tu papá. Es que la pérdida de tu papá es una pérdida no para tu familia ni para la ciudad, para la nación entera. Dice, porque personas como tu papá son bien escasas, o sea, no hay gente quien te ayude, solamente él fue el que me tendió la mano, el que me guiaba, porque se burlaban de mí, porque de dónde procedía, cuestiones de este tipo, ¿eh? Y tu papá siempre muy serio, y siempre me guió y siempre me mentoreó, y por él tengo lo que obtengo ahora, ¿eh? Entonces, también con un tío también, que mi tío Beto, que también le mando saludos, él también es para mí un gran guía, un maestro que también me ayudó mucho, porque pues obviamente papá pasaba muchas horas fuera dando clases en diferentes lugares, ¿verdad? Dio clase en un Cebetis, en una secundaria técnica en Guadalupe y en un CETIS. Entonces duró un tiempo, como 10 años así, dando clases, y ya llegaba muy tarde, ¿no? Entonces mi tío, pues de cierta manera solventaba un poco ese vacío, porque él me llevaba al cine y él me ayuda a despertar también ese gusto por el cine, el conocer la ciudad, el andar en el centro, el subirte un camión, y entonces a él también le ayudó mucho, y él siempre lo tiene muy presente. Entonces, y hay mucha, te puedo contar de más gente que ayudó a él, y sin nada cambio, ¿verdad? Exactamente, que para allá me ganaste Sí. lo que te iba a decir, sin esperar nada a cambio, porque muchas veces las personas que dan ni siquiera se ponen a pensar que están dando. Uh-huh.
solamente lo hacen, solamente están al servicio, ven la necesidad y ven que pueden ayudar y lo hacen. O sea, ni siquiera se cuestionan. Y ya ahorita se convierte en un testimonio que yo estoy seguro que a lo mejor tu papá no debe haber pensado y algún día va a hacer un podcast, mi hijo. No. Y es lo maravilloso de las historias. Sí, exactamente. Y es lo maravilloso del renacer. Yo creo que fíjate que eso es lo que lo mantiene vivo y esa es su forma de trascender a través del tiempo, porque él falleció en el 2007, en agosto 30 del 2007, fue un jueves, me acuerdo muy bien. Y todo este tiempo sus acciones lo mantienen vivo. Entonces eso a mí me hizo más consciente de que no solamente es pues vivir por vivir, ¿verdad? O sea, es vivir, buscar obviamente cómo ayudar a hacer el bien, ¿verdad? También sin esperar nada a cambio. Ya ves ahora que está muy de moda, quizás un poquito mal enfoca la parte de que pues voy a hacer esto porque quizás esto me lo va a retribuir el universo y cuestiones de este tipo, ¿verdad? Y él siempre actuó así, de esa forma muy espontánea, muy de corazón. Ahora sí que era de los que se quitaba la playera y te la daba para que tú no pasaras hambre y frío, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo que lo mantiene, ¿verdad? Siempre a cualquier persona que le pregunto yo me pregunta sobre algún tema de papá, tiene muy buen recuerdo de él. Así es. Fíjate que ¿en qué momento tú te das cuenta de eso? Porque decías, debía haber disfrutado más. Tal vez ahorita dices, le hubiera preguntado esto, le hubiera preguntado qué pensaba cuando quería sacar el 110 del auto, o qué pensaba cuando estaba ayudando a otras personas. ¿Cuál era su sentir de esa mirada, detrás de esa mirada? ¿En qué momento tú dices, aquí estaba? O a lo mejor tú estás en ese momento, ¿me explico? O sea, ¿en qué momento como que te reconectaste con todo lo que él hacía conscientemente? Yo creo que fue cuando él fallece y me empiezo a dar cuenta de muchas cosas que quizás pues me faltó preguntar, pues por falta de tiempo, por el mismo trabajo, ¿no? Que de pronto absorbía mucho tiempo. Pero desafortunadamente, pues ahora sí, como dice el dicho, que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo tienes, ¿verdad? Te das cuenta de que, híjole, me hubiera gustado preguntarle más cosas, pues temas de familia, de personas, de conocer más a la familia, de estructurar quizás un árbol genealógico, ¿verdad? Porque lo alcancé a hacer con una tía que era hermana de mi papá. De hecho, ella antes de fallecer me hizo llegar unas memorias de otra hermana de papá que ella se dio a la tarea de empezar a escribir, a transcribir, y pues ahí también me surgieron muchas cuestiones de que, híjole, si hubiera tenido esto cuando papá estaba presente, pues le hubiera preguntado a qué se referían con esta persona que narran, qué relación tenía con la familia, estas cuestiones, ¿no? Fíjate pero son tan sabios que dejan señales. A lo mejor no estamos preparados, te digo porque mi padre también ya acaba de trascender hace poco, y ahorita lo que narras me pega en lo más profundo de mi corazón, porque pues es el ser que yo le llamo el maestro desconocido. ¿Por qué el maestro desconocido? Y incluso lo escribo en mi libro, porque son seres que no aparecen en ningún documento. No aparecen en la Biblia, no aparecen en el Corán, no aparecen en los sutras, no aparecen en los sumerios. Pero son esos seres que son todos unos maestros, que no dicen que son maestros, pero más sin embargo lo son. Y sé que yo también tengo esa sensación de haber preguntado más cosas,
A pesar que siento que sí preguntamos, y yo sé que tú le preguntaste muchas cosas, pero nos dejaron pequeños mensajes. Tú has detectado esos mensajes como que hablando de, ahora eres padre. Sí. Hoy en día a lo mejor el pescador ahora te toca pasar esos conocimientos, obviamente de una forma que también los jóvenes que nos están viendo ahorita lo puedan sentir. Pues mira, pues básicamente lo que yo creo que mi papá me dejó fue pues obviamente con sus cosas que él hizo, ¿verdad? Constantemente cuando me pongo a ver libros que hay en la casa de mamá, me encuentro pues que guardó un recorte de un poema. Había una Biblia también por ahí que tiene muchos trazados, muchos subrayados que él dejó. Entonces me pongo a leerlos, me pongo a investigar lo que estaba viendo en el momento. Le gustaba mucho dejar recortes del periódico de ciertos sucesos y me los dejaba, pues se los dejaba en ciertos libros, ¿no? Entonces se volvió como muy interesante. A ver, vamos a ver este libro que tiene, porque si algo no podía faltar en la casa eran los libros. Había una pequeña biblioteca ahí que me sirvió mucho toda la primaria, secundaria y preparatoria y todavía en la universidad, y me encontraba siempre recortes de periódicos. Inclusive una vez me encontré por ahí como una especie de una narrativa de un momento que él vivió en el trabajo, una situación compleja. Quizás a lo mejor lo hizo, a lo mejor como para desahogar su sentimiento, y lo hizo a través de escribirlo, de narrarlo. Entonces, pues todas esas cuestiones pues son como mensajitos que va dejando de cómo estuvo viviendo, porque algo que yo veía también es que a pesar de que había situaciones complejas, pues él siempre buscaba de verle la parte buena a la vida, de ser positivo, ¿no? Que es lo más complejo, ¿no? Porque cuando está, ahora sí que tratar de sonreír bajo la lluvia, pues no es a veces tan fácil, ¿verdad? Es complejo, sobre todo en situaciones muy, muy duras, ¿no? Que es cuando ahí son pruebas que nos pone Dios para poder ver de qué estás hecho, o qué mensaje te quieren dar, o a ver si es cierto que puedes con esa situación, ¿no? Él sabía que los ibas a encontrar. O sea, él sabía que tarde o temprano sabía lo que estaba construyendo, sabía lo que que eras. Y yo sé que esos mensajes, tal vez ahorita no lo platicas, llegaron en partes justas de tu vida, o en el momento que tal vez tú dices, leí esto y... Sí, exactamente. Él, por ejemplo, había una carta que decía la carta del padre al hijo, ¿verdad? De que cuando el niño es pequeño, mi papá es lo máximo. Cuando tienes llegas a los 14 años, pues bueno, a veces papá veo que como que se equivoca. Luego llega a los 20, a los 40, 30 años, ¿no? Oye, papá, sí vemos que se equivoca mucho. Y luego ya cuando papá ya está ausente, ya no está, dice, híjole, cuánta razón tenía papá. Y haz de cuenta que ahora que soy padre, pues te das cuenta del gran mensaje que me quería dejar. Y de cierta forma yo siento que él siempre está presente, ¿no? Mando con sus enseñanzas, con sus recuerdos. Él siempre, cuando también nos sentábamos a la mesa para comer, siempre nos contaba alguna historia de todo lo que leía de la Segunda Guerra Mundial, de los romanos, de la situación del país, de los judíos, de los nazis, de los americanos, de los sudamericanos. Siempre tenía tema de conversación, tenía un acervo muy grande de muchos temas. No te aburrías, siempre era una persona que le podías aprender algo. Fíjate que hay una cosa que también él me decía, tú siempre busca juntarte con las personas que más te sumen. Siempre, no quiere decir que no les hables a los que no te sumen, o sea, tú
habla con todos, convive con todos, sé buena persona con todos, pero procura que las personas que más te sumen siempre estén contigo. Y si no tienes a nadie, pues mejor quédate en tu casa. Me decía, era muy dado decir así, quédate ahí en tu casa para que no, ni te retrocedas, ni te quedes al mismo nivel. Entonces fíjate que curiosamente cuando yo, toda mi vida, sobre todo en la etapa de estudio, desde la primaria, la secundaria, la preparatoria, siempre tuve personas que me ayudaban mucho. Me ayudaba mucho. No soy una persona, no fui un estudiante así muy destacado, que digamos, ¿verdad? O sea, sí me considero muy, muy disciplinado, pero siempre tuve esas personas que me ayudaron, me tendieron su mano. Y yo digo que esos son de todo lo que mi padre hacía, eso es la cosecha que él quizás de cierta manera era su ganancia, pero reflejada en mí, ¿verdad? O sea, siempre tuve, por ejemplo, cuando estaba en la primaria había un amigo que se llamaba Alejandro y él siempre me ayudaba. Cuando estuve en secundaria había otro amigo que se llamaba Gilberto, súper cuerda, súper inteligente, siempre muy curioso, siempre me hablaba por teléfono para preguntarme qué era encargado de tarea, pero era súper cuerda y siempre me ayudaba y me explicaba cosas sobre temas de matemáticas, me ayudaba mucho. En la preparatoria, cuando entro a estudiar al Cebetis, me encuentro también a otro buen amigo que se llama José Carreón y él también me ayuda. Cuando entro a la universidad, hay dos muy buenos amigos. Es Isaías Maya, que él se graduó de ingeniero de sistemas, y el Ramiro Morales, que él es ingeniero mecánico administrador también, que salió junto conmigo. Y ellos dos me ayudaron bastante en ese tema. En el tema de escuela, siempre me ofrecieron su mano, siempre me ayudaron. Entonces siempre hubo alguien que me tendiera la mano de cierta manera y es algo que siempre mi padre siempre busca juntarte con quien más te sume y procuraba siempre hacer eso. Cuando entro ya a trabajar, entro a trabajar en maquinaria diésel, no sé si hay, perdón, si puedo mencionarlo, pero no, todo adelante, pues. es una compañía que yo quería trabajar ahí porque yo me quería dedicar a la parte de ser ingeniero en maquinaria pesada. Entré a trabajar ahí y tuve al ingeniero Aguirre, que fue amigo también de mi padre, y él me abrió las puertas para poder entrar ahí. Entré como practicante. Después ahí me ofrecieron trabajo, me gustaba mucho la empresa. Después tuve a un jefe que se llama el ingeniero Félix Ramos, quien ya falleció ahora en el COVID. Y él pues fue como mi coach porque pues él fue egresado del TEC de Monterrey. Fue jugador 3 veces valioso, fue quarterback. Entonces era un líder muy bueno, la verdad me enseñó mucho de la disciplina empresarial y siempre de no darse por vencido, de atender, tú ves sobre el problema, no esperes que te vengan los problemas, siempre ten iniciativa. Y en la parte laboral, en el tema laboral, el ingeniero Juan Miguel Sagún, él también me ayudó mucho, también egresado del TEC y también curiosamente jugador de Borregos. Entonces siempre me he procurado juntar siempre con las personas y Dios también obviamente me las pone en el camino simple y sencillamente y pues es algo que hay que estar siempre atentos, ¿no? Fíjate que es bien importante. Hay un dicho que dice, las águilas no vuelan con moscas. Exactamente. Y lo digo con el respeto y ahora sí que cada quien lo tome como lo tenga que tomar. ¿A qué me refiero? De que al final del día, a lo mejor muchos van a decir ahorita, no, es que te juntas con tal o cual persona. Bueno, al final del día cada quien decide lo que quiere ser en la vida. Todos tenemos sueños, a lo mejor unos más o menos que otros, pero lo importante es que siempre hay opciones y de ahí nace el podcast, de ahí nace este tipo de pláticas, decir a los jóvenes que siempre va a haber opciones. Fíjate que sí, obviamente fíjate, cuando yo elijo la carrera, elijo el lugar a donde yo quiero ir. Cuando decido ir a hacer prácticas profesionales ahí a esta empresa, a Madisa, a mí no me pagaban nada. Nada más me daban un
ticket para ir al comedor en ese entonces, porque era algo muy nuevo en esa empresa. Era creo que el segundo practicante que tenían en la empresa. Y pero yo tenía esa convicción de que yo quería trabajar ahí. Y entonces mis compañeros me decían, oye, ¿por qué no te vas mejor a esta empresa? Mira, que aquí te van a pagar, que aquí te dan para esto. Pero fíjate que al pasar el tiempo, pasan los meses, cuando yo termino de estudiar, otra compañera que también estaba en la misma situación, estaba trabajando ella también igual, no recibía pago más que su pura ayuda que le daban, creo que del transporte o algo así. Fuimos los únicos dos que salimos con trabajo. O sea, al final lo que voy es, y siempre se lo digo a los practicantes que he tenido a mi cargo, busca siempre dedicarte a lo que a ti te gusta, desarrollarte en el área que a ti te gusta, porque el hecho de que tú te desarrolles en lo que te apasiona te va a ayudar a sobrepasar los momentos difíciles de tu carrera, porque no siempre va a ser miel sobre hojuelas. Hay momentos muy difíciles, de mucha presión, de mucho estrés, pero el amor a tu carrera te va a ayudar de cierta manera a pasarlo y a salir con éxito de esa situación. El amor a tu carrera, el amor a tus ideales. Exacto. Estar convencido de qué eres, hacia dónde vas. Y eso es lo importante, que mientras más rápido definas qué quieres ser, ayuda. No quiere decir que eso vas a hacer toda la vida, porque al final del día la vida es cíclica. Terminas un ciclo y ahora ya estás haciendo otra cosa. Los seres que somos ahorita, hablando en este momento, hace 2 años, hace 1 año atrás, éramos seres completamente distintos, porque ahora ya estamos con más experiencias, hemos navegado en otras aguas, tal vez turbulentas, tal vez más tranquilas. Exacto. Viendo esa visión, si tú pudieras sacar ahorita en este momento un balance, ¿cuál sería ahorita? Si ahorita en este momento que estamos ahorita platicando, sentados aquí en el estudio, hicieras un balance de ti así, ¿cómo lo describirías la vida? Bueno, pues muy buena pregunta. La verdad que creo que ahora me ha ido bien, me siento feliz, me siento satisfecho, sobre todo porque las metas que en un principio de joven me tracé, las he conseguido. No ha sido fácil, nada fácil, ha sido un camino de muchos obstáculos también. Entonces creo yo que el hecho de ya tener mi familia, que están todos bien, que tengo a mi mamá, a mi hermano, que estoy cerca de mi familia, pues me hace sentir exitoso, ¿no? Me hace sentir exitoso, me hace sentir que vamos por buen camino. Hay muchas cosas, claro, que sigo aprendiendo, pero principalmente es eso, que tengo la satisfacción de decir de que lo logré, lo que me pude trazar hasta el momento lo logré. También te platico un paso muy rápido. Cuando buscábamos ser padres, pasamos por una serie de circunstancias y situaciones que tuvimos que tomar situaciones. Por ejemplo, mi esposa, pues ella trabajó 9 años en la banca, en Bancomer, y ella era ejecutiva en el área de ese banco, ¿verdad? Y tuvo que tomar la decisión de decir, me voy a dedicar simplemente a enfocarme a tener familia, vamos a lograrlo. Entonces yo me puse la meta de proveer todo lo que sea necesario para poder lograrlo. Me esforcé bastante, tuve que hacer redoblar esfuerzos, ¿verdad? Para poder solventar, porque obviamente pues obviamente el sueldo de mi esposa pues ya también iba a ser menos. Tuvimos que reajustarnos, tuvimos que pues ahora sí cerrar filas, y pues logramos
pasar 13 años de estar buscando diferentes opciones hasta lograrlo conseguir. Pero fíjate, Armando, que hay algo que sí nunca nos dimos por vencidos y es que siempre dijimos, lo vamos a lograr. Y yo me sentía, cuando iba al trabajo, me sentía que ya venía platicando con mi hijo. Y eso me hacía pensar y sentir que lo iba a lograr. Me hizo hacerlo más llevadero el momento, ¿verdad? Porque ya veía que otros de mis amigos ya tenían sus familias y nosotros todavía no, y nos invitaban a sus fiestas y de cierta manera, ¿verdad? Y nos preguntaban, oye, ¿cómo van? Y pues eran momentos difíciles, ¿no? Entonces, creo que me ha ido bien. Nos ha ido bien en mi familia, me siento muy, muy satisfecho. Detrás de esas pupilas, ahora las tuyas. Uh-huh. Gracias a Dios tienes a un hijo maravilloso. Así es, Elio Junior, Elio tercero. Elio tercero. Un mensaje para el Elio del futuro tercero, ¿cuál sería? Híjole, no, pues mira, pues principalmente es igual como me decía mi padre, ¿no? Principalmente busca ser feliz. Busca ser feliz. Si vas a ser padre de familia y tienes que poner tú el ejemplo, tienes que dar la seguridad a tu familia de que todo va a estar bien. Aunque haya situaciones que estén pasando a nivel nacional, mundial, que a lo mejor te hagan quizás dudar un poco, ¿verdad? Pero tú siempre tienes que dar la seguridad de que todo va a estar bien. Y que si todo se logra con disciplina, todo se logra con práctica, es algo que siempre yo le digo, todo se logra con práctica, digo, todo se logra con disciplina, ¿verdad? Y yo siempre le subrayo que la disciplina es hacer lo que tienes que hacer, te guste o no. Y con eso tienes, porque puede más la disciplina que el genio, ¿no? Así es. Qué bonito mensaje acabas de dar. Y para todos aquellos jóvenes, algo que tú, desde el del respeto que se merecen obviamente ellos, porque muchas veces uno puede hablar desde la comodidad de la silla en la que estamos ahorita, uh-huh. Claro, en la comodidad del estudio que estamos, y con ese respeto que se merecen ellos, ¿qué les pudieras decir? Pues mira, Armando, yo principalmente, yo les digo es que si tienen un sueño, que no dejen de luchar por él, que no desistan por los obstáculos que se van a presentar para lograrlo, ¿verdad? Que también sean muy atentos a lo que les dicen sus padres, porque al menos yo, bueno, me considero que siempre fue un buen hijo, ¿verdad? Procuré nunca llevar problemas a la casa, ¿verdad? Y siempre ponía atención y llevaba en práctica lo que mis padres me decían, ¿no? Entonces siempre no desechar esos consejos que te da tus padres o tu madre, o que quizás nada más vivan con su mamá o con su papá. Si tu padre o tu mamá te dicen alguna recomendación, algún consejo, es porque ya pasaron por esa situación y están tratando de que si a ti se te presenta esa situación, le puedas alcanzar a sacar la vuelta a ese obstáculo, ¿verdad? Para que puedas salir bien librado. Igual, siempre buscar a las personas que más te sumen, ¿verdad? A las personas que les puedas aprender más, a las personas que te puedan ayudar a crecer más, a siempre, obviamente, platicar con todos, ¿verdad? Porque siempre va a haber, todas las personas les aprendes algo, ¿verdad? Todas, ¿verdad? Tener también esa humildad, ¿verdad? De cuando no conozcas algo, preguntar, oye, yo no sé, no le entiendo, me puedes explicar, me puedes ayudar. Y yo creo que con eso es un gran ayuda, es pues un consejo que nunca está de más tenerlo, ¿verdad? Nunca está de más que los muchachos lo conozcan. Ahora con tanto información que ven en los medios, ¿verdad? Pues es fácil ya a lo mejor decir, no, hombre, pues lo que dicen los papás a lo mejor está errado, están equivocados, pero
pues qué mejor, ¿no? Que las personas que ya vivieron, que ya nos llevan caminos, pues quién es mejor que son nuestros padres, ¿no? Fíjate, yo considero que si eres un pescador. ¿Por qué? Porque te conozco y sé que este mensaje va a captar la atención de muchos y va a pescar a esos corazones que tal vez están navegando sin un rumbo, sin un sentido, tal vez una mente que esté perdida. Porque muchas veces están perdidos no porque se quiere, sino porque las condiciones de vida, las condiciones de abuso, de maltrato de los niños, la falta de comida, el hambre, hacen que te salgas de lo que tal vez, no lo que tal vez, de lo que debería ser la vida. Sí, yo considero, perdóname. Sí, no, está bien. Eres un pescador. No, pues gracias, pues es que mira, hoy en día, no, tú sabes, muchas de las veces en las familias, pues por situaciones complejas, ¿no? A veces solamente está la mamá y a veces el niño está solo, ¿verdad? Y entonces a veces esa falta de tener a alguien, ¿verdad? Eso hace que el entorno a veces lo pueda malear o lo pueda desviar quizás del camino, ¿no? Y pues entonces, pues yo siempre procuro cuando, por ejemplo, con mis sobrinos, con los amigos de mi hijo, procuro darles siempre un consejo, ¿no? Que cuando se pueda, ¿no? Siempre de tratar de bien guiarles, ¿no? De darles un buen consejo, ¿no? Nunca está de más. Oye, Celio, el tema está fabuloso. Nos tienes aquí en el estudio reflexionando, porque tal vez está dirigido a los jóvenes, pero también debe estar dirigido a los padres, o al padre, o al tío, o a esa persona que sin esperar nada a cambio hacen esa labor, hacen ese equilibrio que el mundo necesita, porque al final del día necesitamos equilibrar todo lo malo que está sucediendo o todo el mal sentimiento que pueda tener alguien, y estos seres nos los ha puesto el universo, nos los ha puesto Dios para hacer ese cambio. Entonces, si tú ahorita estás viendo ese video y puedes tomar el teléfono, puedes hacer la llamada, puedes cambiarle con una palabra a ese niño, a ese joven, elevarle la vibración, elevarle su pensamiento, su espíritu, créeme que es algo que se va a atesorar toda la vida. Fíjate que hay una situación, una vez veníamos mi esposa y yo, nos estábamos quedando sin gasolina y llegamos a una tienda de estas convencionales, ¿no? Y nos bajamos y fuimos a comprar unas cosas y pues vimos a un señor ahí que estaba haciendo mucho frío, ¿verdad? Y pues le compramos ahí al señor un café y un pan. Y entonces el señor cuando se lo damos, el señor empieza bueno, más bien me grita, tú eres Jesucristo. y entonces pues mi esposa y yo nos empezamos a como que a asustar, o sea, como que ¿qué está pasando? Sí. Si oiga, nomás le estamos dando esto, ¿verdad? Pero pues yo creo que quizás estas personas pues pasa la gente desapercibida y no pues como fantasmas, ¿no? Entonces no los ven. Entonces, yo he hecho esto también cuando he venido con mi hijo, siempre busco tratar de darles ejemplo, ¿no? De que hay que ayudar siempre a las personas sin mirar a quién, ¿no? O sea, las personas que están en situación de calle, ¿no? Pero simple y sencillamente porque somos seres humanos, o sea, inclusive en el trabajo, con mis compañeros de trabajo, les pregunto cómo están, cómo está su familia, y ya me empiezan a platicar situaciones que tienen a la esposa enferma, que están pasando por una situación de alguna enfermedad compleja, y se empiezan a abrir y siempre estoy con el hecho de preguntarles, porque una vez le pregunté a un compañero que tenía se llama Gustavo, soldador de ahí donde yo trabajo. Me dijo, no, mi ingeniero, le agradezco mucho porque usted siempre me estaba preguntando por mi esposa,
que cómo se encontraba, y déjeme decirle que ya la remití, ya está bien, ya la dieron de alta de su tratamiento de cáncer. No, me dije que Qué bonito, qué bonita noticia. Digo, le agradezco mucho su atención. Digo, no, hombre, le digo, pues, ¿qué más que preguntar? Entonces, que mencionas el hecho de preguntarle a alguien cómo te va, sonreírle. Vas haciendo ese cambio que Exacto, se requiere. le haces el día a la persona, ¿verdad? Oye, yo una vez escuché a alguien que me lo dijo y tú vas a saber quién es. Que un abrazo es tan sanador porque sanas tú y sano yo. Exactamente. El abrazo es sanador, pero también el perdón es sanador, ¿verdad? O sea, el perdón es liberador. El perdón es liberador. Y entonces, pues que mejor cuando te perdonas a otra persona, perdonar a otra persona, pues es liberador, ¿verdad? Pero principalmente es perdonarte a ti mismo si hubo una situación, ¿verdad? Somos seres humanos también, nos equivocamos. Y reconocer que está uno en el error es algo que también me decía mi padre, y eso es de hombres, ¿no? Reconocer que está uno en el error, y de necios es permanecer en él, ¿verdad? Entonces, es algo que también cuando yo me he equivocado, siempre digo a mis compañeros, siempre bueno, y te voy a decir, me equivoqué, discúlpame, ¿verdad? Oye, discúlpame, me equivoqué en este tema, me equivoqué en esta decisión. Pero vamos a corregir. Pero vamos a corregirlo, vamos a hacer bien. esto, vamos a hacer esto otro, vamos a reivindicar el camino, ¿no? Es que muchas veces también el error lo tenemos. El error no es malo porque al final nos ayuda a corregir o a mejorar cosas. Si no, ahí está el invento del foco, ¿va? Si no fuera Exacto. por tantos ensayos, tantos errores. Le preguntan a Edison, oye, ¿qué se siente haber fracasado, no? Aprendí 1000 formas de cómo no hacer un foco. De cómo no hacer un foco, es correcto. Así es. Sí, definitivamente la persona que sabe más no es porque no se ha equivocado, ¿verdad? Es porque, porque más errores ha tenido, ¿verdad? Más dificultades ha pasado. Ha experimentado cosas. Más cosas, exactamente. Oye, Elio, yo sé que podemos estar platicando horas y horas. Sí. Te quiero agradecer nuevamente. No sé si quieras agregar algo más para pasar a la dinámica final del podcast, pero si quieres decir algo más, adelante. Pues principalmente darte las gracias, Armando, por considerar a tu servidor en tu programa. Te deseo lo mejor de las suertes. Tengo mucho tiempo de conocerte, eres una gran persona. Gracias. Tienes una vibra bien padre, entonces pues muchas gracias, y pues esperemos que esto que acabamos ahorita de platicar le pueda ayudar a alguien más, sobre todo a los muchachos, ¿verdad? A las personas que nos vean. Oye, Elio, redes sociales. Sí, mira, si alguien te quiere tal vez contactar, contratar para algo, una charla, una plática, una conferencia, bueno, ¿cómo estás? No soy como tal una persona así que se dedica a dar conferencias, muy honestamente, pero claro, digo, si a alguien podemos ayudar, mis redes sociales van a aparecer aquí en la pantalla, en Facebook y en TikTok. Tengo una cuentita ahí en TikTok donde procuro siempre poner pensamientos, poner temas de filosofismo, ¿verdad? Que puedan ayudar a las demás personas. Muchas gracias. Entonces, ¿pasamos a la dinámica? Claro que sí. Mira, la dinámica es la siguiente. Uh-huh. Estamos convencidos que cada persona es única y especial. Uh-huh. Y dentro de cada persona está un pensamiento o está nuestro cerebro. Y ahí están todos nuestros recuerdos. Está toda nuestra base de datos de lo que somos, de nuestros fracasos, de nuestras victorias, de nuestras lágrimas, del dolor, pero también están esos recuerdos maravillosos que nos han hecho lo que somos. Ese recuerdo que nos ha impulsado a seguir adelante. Y esta dinámica consiste en eso, que te voy a pedir que cierres los ojos, respiras profundo y vamos a buscar ese recuerdo que está dentro de tu mente. Respiras profundo, los ojos los mantienes cerrados y cuando lo tengas me dices qué te hace sentir.
Ok. ¿Qué te hace sentir? Felicidad. Calma. Ok. Calma, tranquilidad. Tranquilidad. Sí. Vamos a transformar esa calma y tranquilidad en entendimiento y en felicidad. Vamos a expandirla desde nuestra mente hasta los confines del universo. Suéltala, pero que se permanezca contigo como una coraza de energía, de felicidad. Y ahí un mensaje que le quieras dar principalmente a tu familia en este momento. Te entregan una especie de carta. ¿Qué dice? Pues que tenemos que mantener la unión, que tenemos que mantener la paz, la calma, la felicidad, a pesar de las situaciones que estemos viviendo, que siempre va a haber momentos difíciles, pero también va a haber momentos de mucha paz, de mucha alegría, y pues hay que disfrutarlo siempre unidos, en familia, con mucha salud, mucha alegría, mucha paz. Y para la gente que nos está viendo en este momento, pues igual deseando que todo el mundo esté tranquilo, que son momentos ahorita de caos que está pasando el mundo, pero siempre después del caos sigue el momento de orden, de calma, tranquilidad. Entonces, pues vamos a estar todos bien, vamos a estar todos tranquilos, felices. Esto que estamos viviendo es pasajero. Y para mi equipo de trabajo que está presente aquí, igual deseando que sigan adelante con ese profesionalismo, con esa buena vibra, con ese entusiasmo que proyectan, tranquilidad, y que sigan adelante. muchas gracias. Ahí donde estás, si quieres, vamos a seguir, vamos a fortalecer más este pensamiento. Expándelo y manténlo contigo. Así pase una semana, meses. Manténlo. Y cuando estés listo, poderosamente alegre y feliz, abres tus ojos. Sin tensión, sin presión. Pues con mucha alegría, mucha tranquilidad, fíjate. Pues el hecho de estar respirando con tranquilidad hace que tranquilice la mente. Elio, muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos que no sea el último capítulo que estés con nosotros, sino que sigas con nosotros y que las personas que tengan que comentar algo lo hagan con toda la confianza. Vamos a ver todos los mensajes. Denle like, suscríbanse y recuerden, hoy es un hermoso día para renacer. Así que muchas gracias, Elio. Gracias a ti.